9 de la mañana, 14 minutos. Desde hace mucho tiempo que en nuestro país se pone sobre la mesa el tema de una reforma jubilatoria. Desde diferentes lugares, desde diferentes ámbitos, se habla de fallas, de inconsistencia, de poca sustentabilidad y fundamentalmente con las proyecciones que a futuro se realizan. De hecho, el presidente de la Comisión de Expertos de Seguridad Social, Rodolfo Saldain, ha estado aquí en Arriba Gente en más de una oportunidad hablando sobre lo que se está trabajando. Este es el momento de que estemos en contacto con el economista Álvaro Forteza de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, que ha realizado un informe sobre las fallas llamativas del sistema jubilatorio. Primero que nada, la bienvenida, Forteza, buenos días. Gracias por mantener este contacto con Arriba Gente. Buen día, gracias a ustedes por la invitación. Bien, lo primero que obviamente se me ocurre preguntarle es por este tema de fallas llamativas, es decir, cuando uno señala o pone el dedo o existe un énfasis tan importante sobre errores que se estén cometiendo en un sistema tan importante para un Estado como es el sistema jubilatorio, bueno, a uno le resulta llamativo que, bueno, se haya dejado pasar tanto tiempo para que estas fallas fueran tan importantes. En su informe, ¿qué cuestiones, qué situaciones podría decir fue las que encontró como más sobresalientes para hablar justamente de estas fallas? Bueno, a ver, primero, si me permite una aclaración de contexto muy mínima. El informe refiere a un punto que para mí es central, pero es un punto, ¿sí? Y entonces las fallas llamativas, digamos, que llamaron tanto la atención, se ve la expresión que yo destaco allí a modo de ejemplo, refieren específicamente a esa dimensión. Seguramente hay otras, tan o más importantes que las que yo destaqué allí. Simplemente que ese es un informe sobre gobernanza y sobre todo regulación y supervisión del sistema. Perfecto, o sea que totalmente válida su aclaración, lo que me hace suponer que podemos estar viendo la punta del iceberg. Sí, claro, hay otros problemas, sí, sin duda. Por algo existe la comisión. Y todo el mundo está de acuerdo en que el sistema requiere reforma, ¿no? Claro. Y más temprano que tarde, sí, sin duda. Entonces, hecha la aclaración, algunas fallas que yo destacaba a modo más que nada de motivación, de explicar cómo tenemos problemas de regulación y de supervisión sistémica graves. Yo señalaba algunas, por ejemplo, los servicios de retiros militar y policial no tenían proyecciones actuariales. Es decir, las proyecciones que normalmente deberían hacer cualquier servicio de seguridad social, previsional, en términos de cómo van a seguir las cuentas en el futuro. Un sistema previsional es un sistema que cobra aportes a los activos y hace promesas a esos activos, ¿sí?, para pagar cuando son jubilados dentro de repente 40 años, y le está pagando ya a actuales jubilados y pensionistas. Uno tiene que hacer lo que se llaman proyecciones actuariales, que son, bueno, con una serie de técnicas matemáticas específicas aplicadas a, bueno, qué se espera que vaya a pasar con estas cuentas en el futuro, ¿sí? Eso es como básico en cualquier sistema previsional. No, directamente no existían. La Secretaría Técnica de la Comisión acaba de hacer proyecciones para ambos, pero no las había. O sea, si hubiera habido algún regulador, alguien mirando el sistema en su conjunto, esto obviamente hubiera llamado muchísimo la atención. Yo creo que no hubiera podido ocurrir. No es el único problema. En el BPS, por ejemplo, no se notifica a los trabajadores la historia laboral. Desde el año 91, por ley, el BPS está obligado a notificar, ¿sí? Llevamos 30 años de incumplimiento de la ley. Usted también destaca fallas o omisiones en la supervisión de los servicios que da, por ejemplo, el BPS, el Banco de Seguros del Estado. Exacto. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, justamente me refiero a que están pasando cosas como estas que estoy mencionando, que realmente debería verlas un supervisor
y llamar la atención en el sentido de que están habiendo esas fallas y que hay que corregirlas. La ausencia de un supervisor es un factor determinante de esos incumplimientos y de que esos incumplimientos sean sostenidos en el tiempo, porque realmente nadie reacciona, nadie tiene capacidad de hacer cumplir las normas. Dicho esto, hay que aclarar que sí existen piezas regulatorias y de supervisión en la legislación. No es que el legislador no se haya dado cuenta nunca de que los sistemas jubilatorios tienen que estar supervisados, pero son totalmente parciales, están dispersas, ¿sí? Hay varios organismos que tienen potestades de supervisión parciales. No hay ningún supervisor sistémico de todo el sistema. Entonces el sistema está desintegrado, ¿sí? No hay una visión integral de todo el sistema. Entonces, bueno, eso yo creo que es una falla realmente importante, ¿no? En este diagrama de cambios que se viene planificando desde la Comisión, entonces se impone la instalación de un organismo regulador único para todo el sistema. Bueno, por el momento la Comisión trabajó hasta hace unos 15 días, una cosa así, en el informe de diagnóstico. Allí no hay estrictamente propuestas todavía. Lo que sí hay un punto donde se destaca este tipo de dificultades, este tipo de problemas que claramente sugieren que algo hay que hacer al respecto, ¿no? Y yo creo que en ese punto sí va a haber acuerdo en que hay que fortalecer la institucionalidad, que esa es la idea. Estos sistemas tienen que estar fuertemente regulados. No pueden funcionar en forma totalmente libre, independiente, como si fuera, en fin, una economía de mercado pura sin regulador. No, estos son sectores que siempre, en todos lados, están fuertemente regulados. Y acá estamos fallando en eso, que está en la tapa del libro, ¿no? En las primeras cosas. Forteza, cuando usted detalla allí algunos de los errores que se han constatado, uno inmediatamente trata de traducirlo hacia lo que tal vez haya sido un poco la fama, dicho esto entre comillas, por cierto, que muchas veces tenía el sistema jubilatorio uruguayo cuando alguien decidía retirarse y de repente no tenía los años de aporte, o una serie de situaciones de las que uno conocía sin pruebas, estoy hablando, pero sí como comentarios de que había irregularidades. Este tipo de situaciones de las que usted habla, con faltas de contralores verdaderamente importantes, ¿se pueden traducir en pérdidas económicas importantes para la institución, es decir, para el BPS, y a su vez en cierto tipo de injusticias que se estén cometiendo para un lado y para otro en el pago de los haberes jubilatorios? Sí, sí, sin duda. Esto afecta en primer lugar la calidad del servicio y por lo tanto afecta a los beneficiarios, ¿no? O sea, nos afecta a todos, los trabajadores, los jubilados, los pensionistas. La calidad del servicio, en todos los servicios, no me refiero específicamente a uno, previsionales, hay que revisarla permanentemente. La supervisión no es solo una supervisión de tipo financiera, hay una supervisión también necesaria de calidad del servicio. Y en estos ejemplos que usted mencionaba, obviamente que se está afectando la calidad del servicio para el trabajador. Es decir, si la jubilación demora mucho en otorgarse, eso es un perjuicio. Hay que aclarar de todas maneras que los servicios que prestan jubilaciones, pensiones en el país han mejorado en esta materia, ojo, ¿no? Es decir, lo que era un problema típico hace de repente 30 años, de que se demoraba mucho en otorgar estos servicios, ahora estamos mucho mejor, o sea que eso hay que dejarlo claro, los periodos para procesar las jubilaciones han mejorado en general, en fin, hay mejoras en esa materia, se ha informatizado muchísimo. Se ha elaborado en la historia laboral está funcionando, lo que está fallando es la notificación que permite dejar firme las historias y que eso genera diversas dificultades. O sea, no se trata de decir que no se ha hecho nada, ni mucho menos, se ha mejorado muchísimo. Pero para seguir mejorando y para evitar atenuar al menos algunas de estas fallas que siguen siendo importantes,
creo que se necesita fortalecer la institucionalidad. Si se hace por la vía de un supervisor autónomo, independiente, como es convencional, ¿no? O no, u otra vía, habrá que verlo. Eso ya es parte de la etapa de propuestas. Yo creo que lo más lógico es generar una superintendencia, o sea, lo digo claramente, ya sea en el ámbito del BCU o alguna otra cosa independiente, en fin, habrá que ver. Digo en el ámbito del BCU porque ya de hecho hoy el BCU tiene funciones de supervisión de parte del sistema, pero solamente una pequeña parte. Supervisa a las AFAPs y supervisa a las aseguradoras, que en este momento es exclusivamente el Banco de Seguros del Estado, pero en principio todas las aseguradoras que participen en seguros de vida, y ya tiene cierta vocación y tradición de supervisión financiera, podría operar en el conjunto del sistema. Lo cierto es que hoy no hay un supervisor integral. Pero digo, sí, está buena la pregunta porque efectivamente esto se traduce en calidad del servicio en última instancia. Y además también se traduce en que tengamos alertas tempranas cuando los sistemas empiezan a presentar problemas, cuando uno empieza a ver que las cuentas ya no andan tan bien como deberían. La seguridad social tiene una virtud y un defecto, digamos, o una cuestión que es relativamente sencilla y otra que es bastante más complicada. Lo sencillo es que es previsible, es mucho más previsible que otras áreas, donde hay una fuerte inercia en el gasto y eso hace que uno pueda ir previendo mejor, no quiere decir perfectamente, pero mejor que en otras áreas, futuros gastos. Como contraparte de eso, esa fuerte inercia hace que sea difícil corregir la dirección del barco. Y entonces esto lleva mucho tiempo y hay que actuar a tiempo, ¿no? Uno no puede esperar a estar en el medio de la tormenta para corregir. Hay que ir corrigiendo gradualmente. ¿Sí? Y eso lleva mucho tiempo, entre otras cosas, porque hay muchos derechos adquiridos que hay que respetar y que necesariamente se van a respetar también en esta ocasión. Es decir, por ejemplo, jubilados ya tienen sus derechos adquiridos, eso no se va a tocar de ninguna manera. Gente con causa jubilatoria, gente que ya tenga su carrera laboral muy avanzada, en fin, como es tradicional, como se ha hecho siempre en el país, esos derechos ya están establecidos. Bueno, esa gente, mucha de esa gente tiene asegurada una jubilación, una pensión, con reglas que son las que hoy tenemos, y se van a tener que seguir pagando por 30, 40 años más. Entonces, hay una fuerte inercia. Forteza, a la luz de todo esto que usted explica, a la luz de los resultados del informe, con esas fallas llamativas caracterizadas allí, descritas allí, y si bien todavía no está armada la propuesta, justamente es el trabajo que tiene por delante la comisión, ¿cuáles son, digamos, los cambios inexorables que van a tener que ser plasmados en esta reforma? Uno de ellos, supongo, tiene que ver con la suba de la edad de jubilación, ¿no? De 60 a 65, tema que ya hemos hablado largamente, pero también hay otras. Y mi pregunta va dirigida a lo siguiente. ¿Todas tienen que ver, digamos, con cambios o reducciones en las prestaciones? Mi impresión humilde y personal es que cada vez que se habla de la reforma de la seguridad social está un poco en la concepción popular que, bueno, vamos a tener que trabajar más, vamos a tener menos beneficios que los jubilados actuales. ¿Va por ese lado? Bueno, como usted dijo, sobre eso se ha hablado bastante. Realmente va a haber que hablar más, ¿no? Pero no es lo único. Hay problemas de equidad en el sistema, indudables. Es un sistema que no está suficientemente integrado. Se ha ido integrando de a poco. De hecho, el sistema previsional uruguayo, como en casi todos los países del mundo, ¿verdad? No es una peculiaridad nuestra, pero es aluvional. Es decir, se han ido creando los sistemas en forma autónoma y se han ido integrando gradualmente. Lamentablemente se van integrando casi siempre cuando quiebran, cuando se funden. El BPS se creó en el 67 de esa manera. Se fueron juntando servicios, las viejas cajas, y se fueron juntando cuando quebraron. O sea, procesos de socialización de pérdidas. Pero hay dimensiones, entonces, como digo, primero equidad, hay tratamientos muy desiguales a través del sistema, por esta misma cuestión de que no están suficientemente integrados. Entonces, hay un problema de justicia allí que preocupa. Después hay también una cuestión que para mí es central y creo que tenemos acuerdo, al menos en la delegación, digamos, nombrada a sugerencia del Poder Ejecutivo,
al Poder Ejecutivo en sentido amplio, no Poder Ejecutivo, la coalición de gobierno, ¿no? En el sentido de que hay que fortalecer mucho lo que se llama el pilar cero, es decir, un pilar que dé una protección a los sectores de bajos ingresos. Hoy en día el sistema previsional uruguayo brinda una protección que uno podría decir que es razonable si uno lo mira por indicadores convencionales de cobertura y suficiencia. Esto quiere decir, hay un alto porcentaje en comparación internacional e incluso en términos absolutos, aunque puede discutirse alguna cifra, pero hay un porcentaje alto de personas en la tercera edad que está cubierto por el sistema, que recibe algún tipo de beneficio, una jubilación, una pensión, muy elevado. Un poco más bajo la cobertura en activos, o sea, trabajadores que están contribuyendo, pero aún así, en términos relativos, por lo menos para estándares latinoamericanos, está bastante bien. Ahí hay tareas pendientes, pero se ha progresado en los últimos años en esa materia. Bueno, últimos años me refiero hasta antes de la pandemia, ahora está un poco más complicado y habrá que ver cómo sigue esto. Y en términos de suficiencia, siempre es discutible si las prestaciones son suficientes. La gente siempre tiene la sensación de que no, y es razonable, se aspira a más. Pero si uno toma algún indicador del estilo de pobreza, incidencia de la pobreza en la tercera edad es 10 veces menor que entre los niños. O sea que, y eso se debe fundamentalmente a los programas previsionales, o sea que alguna tarea está cumpliendo positiva en esa materia. Así que, sí, en materia de cobertura y suficiencia, uno podría decir que los sistemas previsionales en Uruguay más o menos pasan la prueba, yo creo que podrían mejorar. Pero el problema fundamental, yo creo, es que enfrenta algunos desafíos para el futuro. En parte por cosas heredadas y en parte por nuevos desafíos que aparecen. Lo heredado, una parte todavía importante de la gente que logra jubilarse lo hace con testigos. Es decir, antes del año 96 no teníamos historia laboral, no había registros sistemáticos para todos los trabajadores de cuánto habían aportado, y entonces se sigue acudiendo todavía a los testigos para establecer que se cumplen con los años de aportes requeridos para jubilarse en el sistema contributivo. Eso cada vez va a ser menos posible, porque cada vez van a haber transcurrido más años desde el 96, digamos, desde el momento en que empieza a estar disponible la historia laboral, y entonces ya se van a requerir mecanismos más duros, digamos, más rigurosos, documentales, para probar los años de aportes. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, hay tendencias nuevas en la sociedad y en la economía que van a imponer fuertes desafíos al sistema. Por un lado, demográfico, es decir, envejecimiento de la población, ¿sí? Y caída de la natalidad, fuertísima. ¿Sí? La fecundidad en el país está cayendo muchísimo, fenómeno muy reciente, ya lleva unos cuantos años, pero se ha acentuado muchísimo en los últimos 5 años o cosas por el estilo. Y hay que adecuarse. Eso no es en sí mismo un problema. Al contrario, en buena medida son buenas noticias. La esperanza de vida está aumentando mucho. Simplemente que hay que adecuar el sistema para esa nueva realidad. Y la otra tendencia muy importante, o tendencias varias, complejas y más difíciles de prever, estas sí, son las del mundo del trabajo, con los grandes cambios tecnológicos, grandes cambios que ahora los estamos procesando además a un ritmo aceleradísimo en el medio de la pandemia, en la forma en que trabajamos, en la forma en que nos comunicamos. Ahora mismo estamos comunicándose a través de una plataforma, es decir, está cambiando todo esto muchísimo, y eso va a imponer desafíos grandes, ¿sí?, al sistema previsional. Entonces, hay que prever, mejorar la calidad, el alcance de las prestaciones para los sectores que enfrentan mayores desafíos, que están en peores condiciones. Por ejemplo, una persona que gane el salario mínimo, ¿sí?, durante la mayor parte de su vida, es imposible pensar que pueda financiar una jubilación decente con sus aportes. Claro. Esa gente necesita un aporte, un apoyo del gobierno general, proveniente de impuestos, o sea, rentas generales. Eso ya hoy existe, vía jubilación mínima, vía pensión vejez, vía jubilación preavanzada. Hay un artículo 28 de la ley 17.3, en fin, hay una diversidad de cosas desintegradas que en su conjunto terminan protegiendo bastante, ¿sí?, pero no están adecuadamente integradas, y yo temo que empiecen a hacer agua ante los nuevos desafíos
que se va a ir terminando, aquello de la tregua, ¿verdad? Aquello del tipo que estuvo 30 años en el mismo trabajo, en la misma oficina. Eso ya está dejando de existir. Es decir, los jóvenes cambian de trabajo, pasan de un lugar a otro. Necesitamos un sistema mucho más flexible. Es un sistema que estaba pensado para las carreras de trabajadores dependientes, siempre el mismo trabajo, toda la vida. No, eso ya desaparece. Entonces, hay nuevos desafíos, ¿sí? Y el sistema tiene que adecuarse. Bien, queremos agradecerle mucho, Forteza, estos minutos que ha tenido para la mañana de Arriba Gente. El tema, como usted lo ha dicho, seguramente va a dar mucho que hablar, hay mucho que discutir y que debatir, pero bueno, ya nos estamos metiendo directamente en lo que esperemos sea una solución para esas fallas que sigue teniendo el sistema y para un mejoramiento y una mayor justicia, una mayor equidad en todo el sistema jubilatorio. Muy amable por estos minutos, ¿eh? Bueno, le agradezco mucho.